proyectada por el Banco Central y de alguna manera también le alcanza la canasta familiar básica desde el punto de vista de los trabajadores. Nos mantenemos en los $15 que hemos planteado al sector de los trabajadores. El sector empleador todavía está por intervenir y poder ver si podemos llegar a un acuerdo el día de hoy o en los días que subsiguientes hasta que se tome una determinación respecto al salario básico del 2020. Señor Gómez, esos $15 que ustedes plantean no llegan a cubrir la canasta básica familiar. Sumado esos $15, el salario básico unificado no alcanza. Claro, el problema radica en que para el INE, que es un organismo oficial, determina que los preceptores en los hogares son de 1.6. Entonces, si usted divide un salario básico unificado le saca el 60% y suma un salario básico unificado, eso le da más allá de lo que determina la canasta básica. Eso para nosotros es un tema que hay que aclararlo, lo hemos dicho desde el punto de vista de los trabajadores, que se haga un nuevo censo poblacional para determinar cuántos trabajadores efectivamente hay por cada uno de los hogares, porque no podemos aceptar que hay algunos hogares donde trabajan 2 personas. Eso podría pasar quizás en el tema del sector público, pero en el sector privado es difícil encontrar en una familia que haya la señora o el esposo y la esposa trabajen, y por ende creemos que es un engaño prácticamente, que lo estamos repitiendo, que el INE que establezca como 1.6 perceptores los que reciben el salario básico en un domicilio, y por eso ellos dicen que ya está cubierta la canasta. Nosotros decimos que no está cubierta la canasta. Así es, tomando en cuenta además que este es un año... Planteamos $15. Perdón. Ajá, sí, le decía, señor Gómez, tomando en cuenta que durante los últimos meses o los últimos años se ha generado mucha pérdida de empleo, no se puede asegurar que estos 1.6 perceptores en la práctica se cumplan. Exacto, por eso es que estamos pidiendo justamente un nuevo censo a fin de que haya datos reales sobre los que podamos tomar decisiones. Pero adicional, dentro de mi intervención en el Consejo, he validado el hecho de que el sector empleador a veces se queja mucho de que no hay productividad, no hay inversiones, pero el gobierno ha atendido favorablemente este sector, ¿no? El ministro de Economía responde a las cámaras empresariales. Por otro lado, la ley de fomento productivo, cuando no intereses, multas. A las nuevas inversiones les está exonerando el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas. Por ende, esta ley de simplicidad tributaria que está en la Asamblea también beneficia al sector empleador con la eliminación del impuesto a la renta. Entonces, creemos que ha habido normas claras desde el punto de vista de la Asamblea, lo que ha pedido el sector empleador, y yo creo que la productividad ya depende de ellos también, de las inversiones que retornen al país, de esos buenos ecuatorianos que tienen recursos en el exterior, que los traigan al país para poder invertir y desarrollar la industria, la empresa. En ese sentido, los trabajadores no tenemos por qué asumir las consecuencias de las malas, a la final, decisiones que toma el sector empleador en un momento determinado, y lo que consideramos que, de acuerdo a la Constitución y a la ley, la remuneración tiene que ser, y el salario tiene que propender a ser evolutivo, tiene que ser justamente en crecimiento para mejorar la vida y la calidad de vida de los trabajadores. En ese marco, nuestra propuesta creo que es una propuesta razonable y que en ese sentido pues la estamos discutiendo y esperemos que haya un acuerdo en horas de la tarde. Ahora ya se conoce cuál va a ser, de cierta manera, la posición del sector empleador, y es que se mantenga el actual salario básico unificado para el próximo año, es decir, los $394. Exacto, ellos plantean un 0 incremento, o sea, que no haya incremento este año. Ese es el planteamiento que han hecho y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Seguimos en las discusiones, vamos a intentar llegar a posibilitar un acuerdo, sentando en las bases datos reales sobre la situación actual de los trabajadores del país, la situación del país también, y ojalá podamos llegar a un acuerdo, si no les tocaría al gobierno asumirlo a través de un decreto, a través de un acuerdo ministerial. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Terminado definiéndose el incremento al salario básico unificado por parte del Ejecutivo, y realmente los incrementos que se han producido en los últimos años no satisfacen ni a los trabajadores ni a los empleadores, y mucho menos a la gente que vive con este salario básico unificado. El Frente Unitario de Trabajadores ha hecho también hoy conocer su propuesta, y ellos piden un incremento del 25% al salario básico unificado, que significa $98.5, que se acerca un poco más para cubrir esta canasta básica familiar. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Nosotros siempre estamos en desacuerdo con lo que ellos planteen, porque a rato ellos hacen un planteamiento que suena bonito, pero que en la práctica no se va a ejecutar. El 25%, casi $100, en el evento de que se diera ese tipo de incrementos, haría y resultaría en unos despidos masivos de trabajadores. Recordemos que para el salario básico unificado hay 400.000 trabajadores que de manera directa reciben el salario básico unificado, y el porcentaje de incremento también se toma como base para las demás ramas del trabajo. O sea, son 1.200.000 trabajadores que tienen que ver con la decisión que el día de hoy tomemos, y no podemos ser irresponsables. A nosotros nos gustaría que todo el mundo gane $1.000 en este país, pero tampoco podemos llegar a tomar decisiones en un sentido que vayan a perjudicar a los ciudadanos y que los empleadores vayan a tener que el día de mañana despedir a compañeros con la situación de desempleo que ya en este momento agobia a la población ecuatoriana.
Ahora existe un cuestionamiento a la representación de los empleados o en el Consejo Nacional de Salario, y es que ustedes representan, según el FUD, al sector público y no al sector privado, que es al que directamente afecta este incremento al salario básico unificado. Sí, bueno, yo le puedo decir ahí que yo, por ejemplo, sí soy trabajador del sector eléctrico, presidente de una federación de 15.000 trabajadores y dirigente de una central. Aquí dentro del Consejo hay trabajadores del sector bananero, hay compañeros que trabajan en las Fuerzas Armadas, hay compañeros choferes que son privados y públicos, y más bien los que nos critican a veces por estar representándonos aquí son los que no tienen trabajo. O sea, si ustedes revisan el IES, cuál de ellos aporta a la seguridad social, no va a encontrar ningún aporte. Sin embargo, ellos dicen representar a los trabajadores. Yo creo que es más legítimo que seamos el sector público o privado, pero que representemos a los trabajadores del país, por lo menos teniendo un requisito de ser trabajador. Y por eso hablamos a nombre de los trabajadores, ¿no? Señor Gómez, en otro tema, está ya cocinándose, está en el horno prácticamente una reforma laboral en la que tengo entendido ustedes también están participando. El vocero del FUD, José Villavicencio, ha señalado que hay el compromiso del lado del gobierno de no presentar esta reforma laboral mientras no esté totalmente consensuada con los trabajadores. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, que se debata, que se consensúe y que el Consejo Nacional del Trabajo, que es el órgano tripartito, sea el órgano que justamente determine la viabilidad de algunas reformas. Nosotros ya estuvimos discutiendo ese tema, lo aprobamos por unanimidad, pero creemos fundamentalmente que el Ecuador necesita un nuevo Código Integral de Trabajo que se ajuste a la realidad que el país necesita, tanto el sector empleador como el sector trabajador. Allá va un poco nuestro llamado y ha sido las visitas que vamos a tener en las últimas semanas del mes de este año de 2019, para que la Asamblea active lo que fue una propuesta de parte de la CUT de que se debata, se revise, se discuta, se socialice el nuevo Código Integral de Trabajo, dado que el Código de Trabajo actual no reconoce algunas actividades laborales, no reconoce, por ejemplo, la contratación colectiva por rama, la huelga es muy difícil hacerla en este país, no se rompió la huelga solidaria, los requisitos para crear una organización son bastante rígidos. Entonces hay varios aspectos que hay que ir cambiando y consideramos que más allá de las reformas pensemos en un Código Integral de Trabajo. Creo que el mensaje del gobierno ha sido claro del diálogo, ha fomentado el diálogo. Yo creo que ese diálogo debe dar a un resultado a la clase trabajadora y a la clase empresarial, como es el nuevo Código Integral. Las reformas son importantes, pero nuestra línea siempre va marcada en que sea un nuevo Código Integral el que le podamos dar al país una nueva legislación laboral que creo que está necesaria en estos momentos que vive el mundo laboral en el Ecuador. Si bien es verdad que es necesario un nuevo Código de Trabajo, lo urgente va a ser esta reforma y en la práctica eso es lo que va a regir. ¿A qué puntos ustedes están de acuerdo y en qué puntos no están de acuerdo en la reforma laboral? Bueno, en la reforma que se ha tratado en el Consejo hubo tres aspectos, ¿no? El primero tiene que ver con el asunto de eliminar este 35% recargo a los contratos eventuales, que en el sector privado prácticamente nadie los utiliza. Pedimos una estadística al Ministerio y alrededor de 200 contratos, en este caso los ocasionales, tienen vida en el sector laboral privado, o sea, quiere decir que nadie los utiliza. Entonces, ¿por qué? Porque hay ese recargo probioso de un 35% que no tiene justificación alguna. En eso se quedó eliminarlo. Por ejemplo, se quedó también en cambiar el esquema de la jubilación patronal. Hoy tenemos jubilados que ganan 20, 30, 40 dólares, son compañeros nuestros, y la verdad que sí preocupa el hecho de que la jubilación, siendo un derecho, primero, sea muy ínfimo el valor de la jubilación patronal para los que lo reciben, y por otro lado también se desencadena en que haya muchos empleadores que a los 20 años votan a los compañeros, a los 19 años los despiden para no pagar la jubilación patronal como una carga. Entonces, ¿qué es lo que se ha buscado? Cambiar la metodología para que sea el empleador que aporte, en el porcentaje tendríamos que discutirlo, y tenga un aporte el trabajador desde el primer día de su trabajo. Cuando cumpla 25 años lo puede retirar o cuando se jubile por el IES se pueda retirar. Con eso que ganamos, que el 100% de los trabajadores ecuatorianos, los nuevos, reciban la jubilación patronal, que solo hoy en día un 5 o 6% de trabajadores únicamente la reciben, y más en el sector público. En el sector privado casi no existe jubilación patronal. Y lo otro que nos pusimos de acuerdo fue el contrato por emprendimiento, que es un contrato para mí bastante importante, que le va a dar una nueva herramienta a las nuevas inversiones, que justamente a veces no quieren contratar porque uno tiene un proyecto, presenta el proyecto al Ministerio de Trabajo en este caso, esa fue la idea, el Ministerio lo aprueba y si necesita 5 trabajadores durante 6 meses, bueno, se los dan contrato por emprendimiento. Si el emprendimiento va adelante, el trabajador tiene que pasar a ser estable automáticamente. Y si el emprendimiento fracasa y la empresa quiebra o el proyecto quiebra, entonces el trabajador recibe su liquidación, su desahucio, lo que tenga derecho, pero no el despido intempestivo, que prácticamente es una bonificación cuando el trabajador unilateralmente lo vota en el Ecuador.
Pero si es un emprendimiento que lamentablemente fracasó o es un negocio que fracasó, el empleador no tendría en este caso que pagar una liquidación por despido intempestivo. Igual, si va usted al análisis justamente de la creación del despido intempestivo, no cabría porque no es el empleador que lo quiere votar, sino el negocio el que tiene que cerrar. Pero si el negocio avanza, porque nadie busca invertir para perder, el trabajador adquiere la estabilidad laboral, que es realmente lo que a nosotros nos preocupa desde el mundo sindical. Y en este tema de lo que usted acaba de mencionar, ¿deben establecer algún tipo de candado para que no sea utilizado de mala manera, como suele pasar? Claro. Que no todos se declaren emprendedores y finalmente violen los derechos de los trabajadores. Claro, uno de los candados que propusimos y que fue aceptado en una transitoria de que si alguien quiere emigrar, un trabajador actual que tiene un régimen laboral distinto y lo quiere emigrar a otro régimen laboral, a este de contrato por emprendimiento, el contrato sería, el despido sería ineficaz. Y si se hace el despido ineficaz, uno como trabajador va con su abogado, demanda al juez de trabajo, y yo creo que máximo una semana, con todos los procedimientos establecidos en la ley, tendría ya su restitución a su puesto de trabajo, ¿no? Ese es más o menos el candado que está puesto y que estaba aceptado. Entendemos que es una reforma que va a alentar un poco a los negocios, más que todo pequeños y medianos, ¿no? Porque ahí es donde hay justamente el impedimento. Hay mucha gente, yo le pongo por ejemplo gente que se jubila, que en su momento coge su liquidación por jubilación y se la gasta, no tienen que invertir, le da miedo invertir en el Ecuador. ¿Por qué? Porque al final del día tienen que contratar gente, le va mal y cuando le toca despedir, le toca pagar la liquidación y endeudarse hasta con su propia casa. Entonces, ¿qué hace la gente? Que esos pequeños recursos que le llegan, de alguna manera no los invierte, no los vuelve a invertir. Y yo creo que esta posibilidad de contrato por emprendimiento va a generar que en el Ecuador no solamente estemos pensando en conseguir una fuente de trabajo, sino que consigamos también aspectos relativos a volvernos pequeños empresarios y tener pequeños negocios y poder regularizar una actividad también productiva, generando empleo y no solamente obteniendo un empleo como lo pensamos mucho los ecuatorianos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos críticos en los que no hay acuerdo? ¿Perdón? ¿Cuáles son los puntos críticos en los que todavía no han podido llegar a un acuerdo? No, esos son los puntos. Bueno, y lo otro quedó pendiente. Por ejemplo, nosotros planteamos el sindicato por rama de trabajo, por ejemplo, como una necesidad, digamos, el sector de la construcción. Si el día de mañana el sindicato por rama de la construcción llega a un acuerdo y firma un contrato colectivo con la rama de empresarios a nivel de la construcción, todos esos beneficios que logren alcanzan a todos los trabajadores de la construcción. Eso estamos pidiendo. Pero eso es un nuevo crítico que el sector empleador se niega y por tanto yo creo que el debate pasa por la Asamblea. Más allá de que el Consejo Nacional de Trabajo es un órgano tripartito, es importante el debate aquí interno, pero lo principal está en la Asamblea. Yo creo que allá vamos a dirigir para que en el nuevo Código Integral de Trabajo esto sea una garantía. La huelga solidaria, que si hay una empresa en huelga, en conflicto, puedan otras organizaciones poder asumir la declaratoria de huelga como ocurre en los países desarrollados. A veces en el Ecuador todavía, a veces el tema sindicato suena mala palabra, pero en los países desarrollados están los principales sindicatos más poderosos del mundo y son estados que se desarrollan, son empresas privadas que se desarrollan. Entonces yo creo que debemos de terminar con ese oprobioso criterio que lo que ha hecho es volvernos en el tercer mundo y generar esos espacios de diálogo que creo que se necesitan para debatir entre el sector empleado y el sector trabajador, que somos lo que hacemos de alguna forma con la venia del gobierno también o el direccionamiento del gobierno, hacemos país, ¿no? ¿Cree usted que puedan llegar estas reformas antes de que finalice el 2019 a la Asamblea Nacional? Bueno, no tendríamos todavía, eso es una decisión del presidente. Pero como están avanzados los diálogos, ¿usted cree que puede ser posible? Bueno, creo que es posible siempre y cuando el presidente tome la decisión. Nosotros consideramos de que ya está en la cancha de él. El Consejo, como órgano tripartito, ha tomado una definición unánime. Ya le corresponde al Ejecutivo adoptar esa posición para llevar la propuesta de ley a la Asamblea, ¿no? Si ya es el otro año y hay que discutirlo más, se lo discute más, pero yo creo que no hay que cambiar los criterios referentes a lo que queremos. No es lo que queremos abonar en reformas que vayan a perjudicar el trabajador, sino más bien todo lo contrario, de fortalecer justamente el trabajo, pero ahí es donde hay una parte importante. Mucha gente a veces critica el hecho de los derechos de los trabajadores, pero el principal derecho es el derecho al trabajo. Si no hay el derecho al trabajo, los demás derechos ya no hay cómo pelearlos, no hay cómo lucharlos. Entonces, para nosotros siempre será primordial desde el movimiento sindical nuevo, moderno, de que primero se garantice la efectiva participación de los trabajadores a través de un contrato de trabajo que esté regularizado, que aporte al IES y que cumpla con todos en este caso sus ingresos a nivel de beneficios sociales que tiene de acuerdo al Código del Trabajo. Señor Gómez, estamos conversando con Richard Gómez, representante de los empleados, representante de la CUT ante el Consejo Nacional de Salarios. ¿Cómo evalúa usted este 2019 para el sector laboral? ¿Cómo ha sido este 2019 para el sector laboral?
Bueno, yo creo que duro, porque hemos sufrido bastante despidos en el sector público, en el sector privado también hay una suerte, hemos visto también en el sector laboral, porque también representamos a sindicatos del sector privado, que ha habido despidos, ha habido reducción de personal, pero ahí creemos fundamentalmente que necesitamos una clase empresarial más fuerte, ¿no? Porque los cambios se han dado. Pues se eliminó, por ejemplo, la ley de plusvalía para mejorar el tema en la construcción, se aprobó la ley de fomento productivo que condonó deudas e intereses, exoneró el ICD, ahora viene la ley de simplicidad tributaria, o sea, legislación en la Asamblea, sí, yo creo que es suficiente. Yo creo que hoy en día nos falta es que haya una clase empresarial moderna, fuerte, y por otro lado los grandes emprendedores que salgan adelante, que salgan a crear empleo y podamos desarrollar el país. Yo creo que ha sido un año duro, esperamos que el 2020 sea mejor. Esta ley, por ejemplo, de simplicidad tributaria se ha aprobado recién ahora, con esta eliminación del impuesto a la renta para los grandes grupos económicos, eso le origina un ahorro de casi 400 millones. Esperamos que con ese ahorro ellos puedan de alguna manera también crear empleo en beneficio de todos los ecuatorianos y del país sobre todo, ¿no? En este 2019 ha habido más apoyo gubernamental hacia el sector empresarial que hacia el sector de los trabajadores. Creemos fundamentalmente que nos han escuchado a todos, ¿no? Pero creo que no depende tanto del gobierno, sino más bien de la Asamblea. Creo que a la Asamblea le queda todavía pendiente el rol de poder haber discutido este Código Integral de Trabajo que podría desencadenar en derechos para todos los trabajadores y en un marco legislativo como el que como el que merece el de los trabajadores y los empresarios. En lo demás, yo creo que el Ministerio de Trabajo ha sido un ministerio de puertas abiertas, han hecho una buena gestión, tanto el ministro Ledesma como el ministro actual Andrés Madero, tratando de buscar la cercanía, la discusión, nunca se han negado a dialogar sobre los temas, a discutir. Yo creo que eso es importante reconocerlo, lo reconocemos el movimiento sindical con todas las centrales, no solo con nosotros, ha habido diálogo, y en ese sentido yo creo que podemos seguir manteniendo eso, pero si no cambiamos la legislación, el diálogo realmente resulta infructuoso, porque estamos dialogando sobre temas o limitaciones que la propia ley en este momento tiene. Eso hay que cambiarlo y por eso la Asamblea le queda viendo al país. Esperemos que este 2020 vamos a empujar desde la CUT también el tema para que se apruebe este nuevo Código Integral de Trabajo. Para finalizar, señor Gómez, ¿hay algún cronograma para las reuniones del Consejo Nacional de Salarios en caso de que hoy no lleguen a un acuerdo como tradicionalmente pasa? ¿Hay una fecha establecida para la segunda reunión? No hay un cronograma, esperamos hacerlo hoy día. Si no terminamos hoy, el Consejo resolverá si se reúne más tarde o se reúne mañana o los próximos días. Pero tenemos que cumplir con esto lo más pronto posible durante este mes de diciembre, ¿no? Para nosotros también es bastante duro reunirnos en estos días, que al final del día hay bastantes eventos en los diferentes gremios a nivel nacional, pero asumiendo la responsabilidad que hemos tenido, estamos aquí justamente defendiendo la tesis de los trabajadores y pudiendo llegar a un encuentro, un acuerdo que es el que yo creo que va a permitir darle al país también cierto grado de seguridad, lejos de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo los trabajadores o los empresarios. Yo creo que va a dar un buen síntoma de que podemos ponernos de acuerdo en el país, ¿no? Que es lo que yo creo que hoy necesitamos más que nunca, unirnos para sacar adelante el Ecuador. Le agradecemos, señor Gómez, por su tiempo. Era Richard Gómez, representante de la CUD, el Consejo Nacional de Salarios, en esta reunión que se lleva a cabo esta tarde, en la que se intenta definir el incremento del salario básico unificado para el 2020. El sector de los obreros, de los trabajadores, representado a través de la CUD, va a proponer que sea $15 este incremento al salario básico unificado para el 2020. El sector empleador ha anticipado que propondrá que se mantengan los actuales $394 el salario básico unificado, es decir, que el mismo salario del 2019 se mantenga en el 2020. Y hay sectores de los trabajadores como el Frente Unitario de FUT, que ha propuesto un incremento del 25% al salario básico unificado, equivalente al $98.5 mensuales. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con más en Punto Noticias, segunda emisión.